era tanto el cansancio que mi mente decía, voy a caminar, pero mis piernas decían lo contrario, aquí te quedas esperando el bus. Y la semana pasada ya empezaba a sentir el frío, no sé si algunos ya le dijeron jade al summer, ya se despidieron del verano, pero parece que esto no va más, se acabó. Y ya a la medianoche pues se siente un fresquito. Y yo, teniendo pasaporte rojo, creyéndome en Noruega, sin chaqueta a la medianoche, empezaba a sentir el fresquito por los agujeros del jean, ¿sabes? De estos jeans que tienen, que son más caros porque están dañados, dijo una amiguita. Pero no podía moverme, no era capaz. Esos 10 minutos parecían realmente la eternidad. Me quedo sentada esperando el bus. Cuando voy a mirar a qué horas viene el bus en el móvil, miro un placat, miro una publicidad como de este tamaño. ¿Quién conoce la página de fin.no? Todo. Cuando ustedes llegan a Noruega, tienen que buscar en la página de fin.no. Todos conocen la página de fin.no. Y está el gatito. ¿Han visto el gatito? El gatito en una pancarta azul claro, en azul celeste. Y la pancarta dice, Livet er kort, veien er lang. Decía, la vida es corta, el camino es largo. Y yo sentía eso. Porque si usted se ha dado cuenta, a veces usted dice, no, es que el día no me alcanza. Pero hay días que parecen eternos. Hay días que tú dices, no, es que el tiempo va corriendo. Uy, ya se hicieron esta hora y yo a esta hora tendría en mi plan diario que haber terminado, haber hecho el checklist que suelo hacer. Pero hay días que se vuelven pesados, interminables. Para mí, ese era el día interminable. Cuando yo veo ese placat, entro en el Google, más o menos en noruego, o sea, sabía lo que significaba la vida es corta, el camino largo, pero me pregunto, ¿qué piensa el noruego que escribe esta frase? O sea, ¿por qué? En medio de mi cansancio leo algo que dice, la vida es corta, pero en relación a todas las circunstancias, adversidades, problemas que tenemos que pasar en el camino, a veces se puede hacer o sentir largo. Y yo digo, amén al que escribió eso. Porque se siente así. Se siente, como que no, como que la noche no es suficiente para que recargues la batería, la energía. Al día siguiente, cuando vamos a la cama con los chiquitines, tenemos en ocasiones la costumbre de ponerles la Biblia en audio. Oramos, le damos gracias, Señor, por este día, amén, a dormir. Y hay una historia que escuché y es la historia que voy a compartir con usted en esta mañana. Así que le pido que sea muy paciente porque es larga, ¿vale? Pero cada versículo trae consigo algo que a mí, durante esa temporada de cansancio físico, de cansancio emocional, yo le decía a mi esposa, es que no solo es el hecho de sentir el dolorcito, o sea, es el cansancio físico, la carga mental, el efecto residual que vas acumulando durante todos los días y que al final dices, ¿cuándo es domingo otra vez? Y para los servidores tal vez preguntas, ¿cuándo es sábado otra vez? Porque el domingo hay que estar aquí temprano. Pero tú dices, ¿cuánto más? Ahora, esta historia, por muchos pasa tal vez desapercibida. En Marcos se cuenta en 2 versículos, pero en el Evangelio de Lucas tenemos una descripción bastante más detallada. Esto lo encuentra usted en Lucas 24, 13 al 35. El último capítulo de este Evangelio, donde se cuenta la historia, y creo que se la voy a parafrasear. Si nos ponemos a leerla, a lo mejor se nos hace también un poquito más largo. Pero cuenta la historia de 2 hombres, 2 personajes. Uno de ellos llamado Cleofás. ¿Ha escuchado usted ese nombre? Cleofás. Y su compañero. Ahora, en una versión aparece, Jesús se le aparece a 2 de sus discípulos. En otra versión, la más conocida, el capítulo, este apartado recibe el nombre de El Camino a Emaús.
¿Lo ha escuchado? Como ya todos la saben, entonces voy a avanzar. Cleofás y su compañero, hago paréntesis, el nombre de Cleofás me pareció bastante curioso, significa visión de gloria. Visión de gloria. Y encontré a alguien que dijo en alguna oportunidad que Cleofás significa el que se aferra, aquel que se aferra. Estos son los dos protagonistas de mi historia. Un hombre llamado Cleofás, al parecer de una edad adulta, y su compañero. Me causa curiosidad que del compañero no hay nombre. ¿Por qué si dieron el nombre de uno no dan el nombre del otro? ¿Cierto? Y yo creo, me atrevo a pensar, que no se le pone nombre para que cada uno de nosotros que nos sentimos identificados con una historia como esas, podamos poner nuestro nombre ahí. Es un personaje anónimo, dice Cleofás y su compañero, pero no dice con exactitud quién era, cómo se veía, simplemente su compañero. ¿Amén? Ahora, dice que en el tercer día, después de la crucifixión, ellos iban caminando de Jerusalén a una aldea llamada Emaús, ¿correcto? En algunas versiones dice que son como 7 millas. Como yo no soy tan buena para las distancias y las medidas, digo, bueno, 7 millas, ¿qué es? Y después me encontré que decía 60 estadios y yo digo, pues me quedo con las millas que la entiendo mejor. Pero en otra dice 11 kilómetros y yo digo, ahí ya nos vamos entendiendo. 11 kilómetros. Y después pensaba, bueno, pero ¿qué son 11 kilómetros? Y digo yo, vale, desde la iglesia en 11 kilómetros, ¿a dónde llego? Y les comunico que más o menos es un camino de donde estamos ahora hasta Fornebu. ¿Conoce usted Fornebu? ¿Correcto? Eso es más o menos en distancia para que se haga una imagen mental de 11 kilómetros. Ahora, en auto no tardas nada, 15 minutos. Caminando puedes tardar aproximadamente 2 horas, 15 minutos si vas a paso rápido y tienes un físico como el del hermano Juan Carlos. De lo contrario, póngale un poquito más. Sin paradas. Ese es el camino. 2 horas, 15 minutos. Entonces, estos dos hombres van de Jerusalén a Emaús, recorrido de 11 kilómetros, pero en el camino ellos van hablando, van charlando. Tenaz lo que pasó, ¿no, parce? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Si eran de Medellín los compañeros. Pero si eran de México, entonces, ¿qué le iba a decir? No, güey, no manches, ¿eso qué pasa? En la Biblia dice que ellos iban hablando de lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? ¿Qué había acontecido? La última cena. ¿Qué había acontecido? La traición de Judas. ¿Qué había acontecido? El arresto en el Getsemaní. ¿Qué había acontecido? La flagelación del cuerpo de Cristo. La presencia de Jesús ante Pilatos. Y había acontecido la cruz. Y ellos dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque si ese era el Mesías que estábamos esperando, esa era la persona que estábamos esperando, y ha pasado todo esto. Yo me atrevo a leer entre líneas, aunque no lo dice ahí específicamente, pero que en cada paso que ellos daban de esos 11 kilómetros, la tristeza, la desolación, la incertidumbre colmaban sus palabras. Preguntas tras preguntas que tal vez no tenían respuesta. Todo lo que había ocurrido. Cuando ellos avanzan tal vez unos kilómetros más, unos metros más, la historia cuenta que hay un personaje
que se une a la caminata. Y entonces le pregunta, ¿de qué estáis platicando? Diría el buen español. ¿Qué están charlando? ¿Qué hablan? ¿Qué estás diciendo? Cleofás tal vez dice como, me imagino así como con esa voz de indignación, pero por favor, ¿no sabes lo que ha ocurrido? Le dice, ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? ¿No está consciente? ¿No tienes oídos? ¿No sabes lo que ha pasado? Y el personaje que se añade a su 2 horas, 15 minutos de caminata le dice, ¿qué ha ocurrido? Y le responde, es sobre Jesús Nazareno, aquel que fue profeta, un hombre de Dios, aquel que hizo milagros. ¿No has escuchado de Jesús Nazareno? ¿No has escuchado realmente quién era Jesús? Y el hombre siguió hablando, lo crucificaron, le hicieron, pasó esto, pasó aquello y le está informando. Dice, ¿eres tú el único forastero? ¿Forastero eres tú el único extranjero? O sea, tú que no perteneces a este grupo de verdad, ni siquiera te han llegado las noticias. Supongo que TikTok, WhatsApp no era tan común, los grupos sociales, o sea, las noticias tardaban un poquito en comunicarse. Y me parece impresionante que la respuesta de este personaje que se añade a la caminata dice, insensatos. Le dice, sois insensatos. ¿No habría todo esto de ocurrir? ¿No era necesario que todo esto ocurriera? ¿No es esto lo que cuenta la profecía que iba a pasar? Entonces, por un momento, el silencio colma la conversación. Y este personaje anónimo, hasta ahora, dice, empezó a revelarle las escrituras a estos compañeros. Tal vez le contaba, pero si es que hay redención desde el Génesis. Pero no han escuchado, tal vez le preguntaba sobre el Cordero del día de Pascua. ¿No han escuchado sobre el sacrificio de Abraham? ¿No habéis escuchado sobre lo que Isaías decía en 52:13? Que iba a venir un cordero que iba a ser sacrificado. ¿No han escuchado? ¿No tendría todo esto que acontecer? Los hombres sorprendidos y alegres al mismo tiempo decían, como que querían que él les siguiera contando. Porque en ocasiones pasa que el dolor y la desesperanza y el cansancio hace que nos olvidemos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Ellos no pudieron ver que esa persona que se añadía a su camino era el mismo Jesús resucitado. Ellos nunca comprendieron que el que estaba caminando con ellos era Jesús después del 3er día. Ellos dicen, a nosotros vinieron unas mujeres y nos dijeron que la tumba estaba vacía y que se habían encontrado con ángeles. Y vinieron y nos contaron, y también fue Pedro, y también fue y vio, y realmente solo estaban las mantas. El cuerpo de Jesús no estaba ahí. Y aún sabiendo lo que había ocurrido, estas personas no habían recibido en su corazón la revelación de que era el mismo Jesús que caminaba con ellos. Me impresiona porque en la Biblia dice, Dios le mantuvo cerrados sus ojos. Velados sus ojos en su espíritu. Estaban ahí al lado, pero no podían ver que era Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hace que en los momentos de angustia, en los momentos de crisis, tú no puedas ver que Jesús camina contigo? Y a veces, en muchas ocasiones, nos olvidamos de las, decía el pastor Alex, 7,000, 8,000 promesas que Él tiene para nosotros. Nos aferramos y nos cegamos tanto en el problema, en la circunstancia que estamos viviendo en el día de hoy, que se nos olvida que Jesús camina con nosotros.
Avanzando en la historia, pasa que ellos dicen, no dejes de caminar, porque cada palabra era como una chispa que caía en ese corazón que ya estaba seco. ¿Has visto los incendios que se generan? El calor, una sola chispa hace que todo empiece a arder. Y eso hace Jesús en nuestra vida. Una sola chispa, una sola palabra de Él que tú decidas creer en tu corazón hace que tu vida empiece a moverse nuevamente. Cuando la historia avanza, dice que cuando llegaron estos dos hombres a la aldea de Maús, Jesús hizo como que iba a seguir por delante. Es como cuando tú llegas a una Y y alguien te dice, bueno, mi camino es por allá y el tuyo por allá, y bueno, gracias por el momentito, y se aparta. Pero estos dos hombres dijeron, por favor, no te vayas. Ya cae la noche, ya se va a hacer oscuro. ¿Por qué no te quedas? ¿No se pregunta por qué Jesús no les preguntó primero si estaba bien para ellos quedarse? Ellos le dicen, quédate por favor, Jesús, quédate por favor. En una versión que leí decía, le obligaron a quedarse. Pero Jesús quería seguir de largo. Yo creo que en esos momentos en los que usted dice, no hay solución, Jesús está a la puerta y llama. Pero Él respeta tu espacio. Él no se impone. Él no te obliga. Eres tú y soy yo quien decimos, Jesús, te invito a mi vida. Soy yo la que digo, Señor, te necesito. Él no obliga a nadie a seguirle. Es una decisión personal y consciente. Pero estos dos hombres estaban tan conmocionados, tan contentos, recibieron tanta alegría, tanta paz en el camino al hablar con Jesús, que le dijeron, no te vayas, ven, quédate con nosotros. No te vayas, por favor, te invitamos. Él accede porque cada vez que tú invitas a Jesús, Él se queda. A Jesús de pronto no le impresiona lo que sabemos. A Jesús no le impresiona lo que hacemos. A Jesús no le impresiona qué tan buenos seamos en algo, cuánto tenemos. A Jesús le impresiona un corazón que es humilde y dice, yo te necesito, quédate conmigo. Yo, ese día que estaba sentada en la estación del bus, dije, no soy capaz. Tengo 35 años, o sea que en realidad todavía me faltan como 100 años más por vivir. No era capaz de moverme. Y cuando yo pensé que ya el día estaba a punto de terminar, recibo una llamada de videollamada de mis hermanas, y cuando ellas me llaman por videollamada, yo sé que algo está pasando. Y vienen así con otra lista de queja avanza. El reloj marcó las 12. Me entré en la habitación y digo, sin ti es imposible, Dios. Si tú no restauras mi vida, yo en mis propias fuerzas no sé dónde estaría. Montones de pastillas para la ansiedad, para la depresión, para dormir. Yo digo, eres tú quien va a darme paz. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús entra a la casa de estos hombres y en el mismo instante, en el mismo momento en el que se sienta a la mesa,
toma el pan con las manos marcadas por los clavos. El pan con las mismas manos que calmó el mar. Con las mismas manos que multiplicó los peces y los panes y alimentó a cientos y a miles. Las manos que se pusieron sobre la vida de unos, y el que estaba cojo pudo caminar, y aquel que estaba ciego pudo ver. Las manos que pusieron el barro con su saliva y le dieron la vista. Las manos que no les dio miedo tocar al leproso y ellos fueron sanados. Esas manos estaban sentadas en esa mesa. ¿Pueden ustedes tan siquiera percibir el ambiente que se podía generar ahí? Un ambiente de gloria. Un ambiente donde Cleofas y su compañero se sentían acobijados, agradecidos. Al instante en el que él parte el pan, el velo que estaba en los ojos de estos hombres literalmente se cae y le reconocen. Reconocen al Jesús resucitado. Reconocen que el amor de Dios triunfó sobre la muerte. Reconocen que todas esas profecías que fueron contadas no eran cuentos, ni mitos, ni leyendas. Era la realidad que en este momento cambiaba la humanidad. Era la realidad que en este momento cambiaba y partía la historia de la humanidad en dos. Nunca antes ningún Dios había tenido la potestad, la majestad, la gloria, el milagro de que la muerte no lo pudiese detener. ¿Usted sabe que la historia se escribe antes de Cristo y después de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque cumplió, porque Él cumplió a cabalidad todo aquello que había prometido. Cuando Jesús parte el pan y el velo de los ojos de estos hombres se caen y le reconocen, supongo que el gozo, la alegría, la tristeza se desvanece, el miedo no tiene sentido. Y pasa algo curioso. ¿Por qué Jesús no se quedó? Dice que él al instante desapareció. ¿Me ves? No me ves. ¿Sabes? ¿Saben por qué? Porque Jesús es más que un rostro. Porque Jesús en la vida de alguien que lo recibe en su corazón y lo acepta y lo invita a caminar consigo es más que ese momento. Jesús es una presencia constante. Jesús es un amigo fiel. Jesús es el que va a caminar contigo en los días de verano, de la primavera, y cuando viene el invierno, Él te sostiene. Y el invierno de manera metafórica significa ese momento de oscuridad, de frío, de desolación, de angustia, porque viene. Mentira, mentira, que cuando venimos a Jesús no hay problemas. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros, pero Él también nos ha prometido que viviremos aflicciones, que habrán problemas, que habrá enfermedad, que habrá angustia, la va a haber. El evangelio que se predique solamente la prosperidad y solamente lo bonito y lo bueno de la foto es un evangelio que no está basado en la Biblia. Porque en la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero take it easy, tranquilos, relaxing, yo he vencido al mundo. Y cuando Jesús resucita y se le presenta a estos dos hombres, Cleofas y su amigo, y ellos lo reconocen, ¿qué cree usted que pasó? Le voy a dar unos segundos. ¿Qué haría usted si es usted quien experimenta eso? Quien está en su momento angustiado, platicando de lo que ocurrió, con poca esperanza de que las cosas vayan a ser mejor, recordando esos momentos de gloria, esos momentos lindos que vivieron con Jesús, cada milagro, cada parábola, cada momento.
pero que ahora solamente estaba envuelto en un ambiente de muerte, de tragedia. Y de repente Jesús se aparece en tu casa, come contigo y desaparece. ¿Qué haría usted? ¿Qué cree usted que estos dos hombres hicieron? Quienes conocen la historia, supongo que ya estarán recordando el suceso. Se dice que en el mismo instante, en el mismo momento, ellos no pudieron quedarse ahí en Emaús. Se levantaron y aunque el camino seguía siendo el mismo, los 11 kilómetros, las 7 millas o las 60 estadios, las 2 horas y media aproximada de camino, se levantaron, se movieron, sacudieron su miedo y le dieron la oportunidad a Jesús, aunque no estaba ahí presente con ellos como de venida, que lo acompañaran de regreso. Ya no importó la oscuridad. ¿Recuerdan que le dijeron a Jesús, quédate porque ya viene la noche? No importó la oscuridad, no importó el miedo, se quedó atrás la angustia. Ellos solo querían ser esos faros de luz para otros. Ellos solamente querían contarle a otros lo que había sucedido. Me encontré con Jesús, es real, Él vive. No hay manera de quedarse callado cuando tú te encuentras con Jesús. Es imposible vivir a Jesús en mi corazón, que Él camine conmigo y que yo vea a alguien que lo está necesitando y mantener mi boca callada. No se puede. Cleofás y su compañero regresan corriendo. Yo creo que se les hacía aún más corto el camino de vuelta. La última parte de este capítulo dice que, de esta parte del apartado del capítulo 24, dice, cuando ellos llegaron donde los 11 apóstoles estaban reunidos, compartieron cada detalle de lo que había pasado. Cada pequeña cosa que ellos habían experimentado la contaron. Mi invitación, familia preciosa, usted, cada uno de los que estamos aquí, somos testimonios de fe. Tenemos historias de vida donde Jesús ha entrado a mi vida y ha puesto orden. Donde Jesús ha entrado a mi vida y me ha dado la fortaleza que necesito. Yo sé que cada uno de ustedes tenemos una historia por contar, porque cuando Jesús camina con nosotros, se nota. Y no hay forma que tú puedas seguir caminando sin que invites a otros a caminar contigo. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu ruta? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿En dónde vas a estar en 10 años? ¿Qué le espera a tus hijos si tú no cuentas del Maestro? Jesús no se impone, Él anhela fervientemente hacer parte de tu vida y caminar contigo la vida corta y el camino largo. Pero eres tú quien tiene que tomar la decisión de invitarlo a caminar contigo. En el mismo instante en el que tú dices, Señor, yo quiero que estés conmigo, y el Espíritu Santo te dicen a la derecha y tú decides irte a la izquierda, Él siempre va a estar dispuesto a que tú vuelvas. Él no se asombra por nuestras preguntas. Él no se asombra porque a veces somos incrédulos, como estos discípulos decían, nos han contado, nos han dicho, pero tenían que verlo, tenían que vivirlo. Demos la oportunidad a Jesús para experimentar su amor. No hay otra manera. En Hechos 1:8 dice, porque seréis mis discípulos. Y todos, y contarán de mí en Judea y en Jerusalén y hasta los confines de la tierra.
¿Sabía que Oslo puede ser el confín de la tierra en esa época? ¿Sabía que Noruega es el confín de la tierra para esas palabras que fueron dichas hace tantísimos años atrás? Oslo es el confín de la tierra. Donde usted y yo estamos parados en esta mañana, este es el lugar tal vez más lejano de donde se dijeron estas palabras. Pero me seréis mis discípulos. Tal vez estos dos personajes no eran los apóstoles, los 11, 12 apóstoles, pero habían decidido seguir a Jesús. Habían decidido invitar a Jesús a caminar con él. La historia es tremenda y la historia realmente termina con que toda la noticia fue difundida en Jerusalén. Pero a mí la historia, para reflexión mía personal y que me gustaría compartir con ustedes, es que Dios tiene un plan mayor. Dios sueña con nosotros. Él anhela por caminar el camino de la vida con nosotros. Él solo espera que nosotros abramos nuestro corazón. Yo no sé, debo suponer, hay algunas canciones que Dios traía a mi mente mientras estaba escribiendo esto. Hay una canción de Abel Zavala. No soy cantante, pero dice más o menos así: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Supongo que esta canción fue inspirada en esta historia. Porque cuando la adoración se mete en tu cuerpo, cuando Jesús es revelado, ¿cómo se revela Jesús a mi vida? ¿Sabes cómo? Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú estás en contacto y lees las escrituras y cuando tú te relacionas con otros que te pueden contagiar de esa misma fe. De esa manera se revela Jesús a nuestras vidas en esta época. Oscar Medina cantaba algo como: camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Y yo creo que él, leyendo la historia del camino de Emaús, decidió escribir esa canción. Y en cambio, Marcela Gándara, en una versión un poco más movida, canta algo como: quiero contigo caminar y de tu mano siempre estar, no separarme ni un instante de tu lado. ¿Qué le cantaría usted a Jesús en esta mañana? ¿Cuál sería su propia versión? ¿Cuál sería su propia letra para invitar a Jesús a caminar en tu vida? Algo diría como que, no sé si se lo va a decir cantando, dígaselo cantando. Hay unos versículos que me gustaría que tal vez no hemos visto así como, abra su Biblia, pero en este momento va a escuchar usted esto. Salmos 23:4 te dice: iglesia preciosa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aunque ande, aunque camine. Isaías 43:2. Este versículo tiene tanto significado para mi vida y de verdad que guarden su corazón. Cuando pases por las aguas, porque vas a pasar, vas a caminar por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo
soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 143:8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por las veredas derechas te he hecho andar. Deuteronomio 5:13 dice, quédese con esta palabra en su corazón en esta mañana. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estos son tal vez algunos de los versículos, algunos más conocidos que otros, donde Dios nos recuerda que Él camina conmigo. Él camina en los momentos de angustia, Él camina en los momentos de enfermedad, Él camina en los momentos de desolación, Él camina conmigo y Él me dice cuál es el camino a seguir, porque es la presencia del Espíritu Santo la que es nuestra guía. Jesús tenía que marchar. Todas estas cosas que hablamos tenían que acontecer, porque de esa manera vendría el poder del Espíritu Santo y nos acompañaría. Yo voy a terminar contándoles, narrándoles. Cuando yo era pequeña, mi familia sí que conocía a Jesús desde que tenía tal vez 5 años. Y recuerdo una época, íbamos a una iglesia, no importa el nombre. Me siento orgullosa de esa temporada. Íbamos a una iglesia y esa iglesia hacía una convención anual en el mes de enero en cualquier ciudad de Colombia. Ellos alquilaban estadios y todas las personas, pastores, miembros de esa denominación, del nombre de esa iglesia, se reunían, invitaban a pastores y hacían una convención. O sea, es una cosa enorme. Mi papá participaba vendiendo cosas. O sea, mi papá vende arena en el desierto. Tiene la capacidad, ese es el don que Dios le ha dado. Para la gloria de Dios, al día de hoy, pastor, pero en su momento él te vendía todo. Él vendía sin plata y compraba, es una cosa increíble. Lo cierto es que él participaba y él hacía cosas para vender. Entonces hacía tapetes donde la gente se podía arrodillar a orar, llaveritos con versículos, cuánta cosa se inventaba, porque además es un hombre demasiado detallista. Y yo estaba ahí ayudándole, no recuerdo muy bien la edad, pero yo creo que era como 12, 13 años tal vez. Pero lo que para él era la convención y muchos días de trabajo, para mí eran vacaciones. Porque estar sin mi papá significaba que mi mami me dejaba salir a la calle, cosa que mi papá no nos permitía. A nosotras, a mis hermanas y a mí siempre nos llamaban las gomelas de barrio. Mi papá vivíamos en un barrio, estrato 2, y nunca nos dejaba convivir, compartir con los chicos del barrio. Entonces era como de la iglesia a la casa, de la escuela a la casa, y era, ¿sabes? Entonces él nos cuidaba, nos sobreprotegía de tal manera que no nos dejaba juntarnos con la chusma. Nah, mentiras. Era demasiado. Entonces, esa semana yo le ayudaba con toda. O sea, y entre más rápido se fuera mejor. Amo a mi papi, pero él era interesante, hombre de Dios. Lo cierto es que una de las cosas que él hacía para vender eran cuadros. ¿Sabes? De estos que colgabas en la pared en la entrada, era el Salmo 91, era el Salmo 23, era una reflexión que se llama La tienda del cielo, por ejemplo. Y yo aprendí a cortar el cristal, teníamos pues una mesa muy especial donde estaba tapizada y cortábamos ahí el cristal, poníamos las escuadritas y los empacábamos muy bien para que en el camino no se dañaran, en fin, en fin.
Al momento que yo estoy desarrollando y tratando de recordar lo que les estoy contando en esta hora, Dios me recordó una de estos cuadros y una de estas reflexiones. Seguramente usted la ha escuchado, pero cuando yo cerré los ojos me acordaba del cuadro, en la imagen que había ahí y las letras. Y esta reflexión está dedicada a todos aquellos que en algún momento de sus vidas han sentido que están caminando solos. Huellas en la arena. Una noche soñé que caminaba por la playa. Soñé que Dios estaba conmigo. Mientras caminaba, en la pantalla del cielo podía ver una a una las imágenes de lo que había transcurrido en mi vida. Cuando volteé a mirar atrás, me di cuenta que habían 2 pares de huellas en la arena. Seguía caminando, las imágenes seguían pasando y en un momento me detuve porque solamente había un par de huellas en la arena. Me di cuenta que solamente había un par de huellas en la arena en esos momentos de soledad, de angustia, de tristeza, de desesperación, de ansiedad, de depresión. Me di cuenta que solamente había un par de huellas en la arena en los momentos donde más necesitaba de Dios. Confundida, paré y pregunté, Dios, ¿tú no me dijiste que ibas a caminar conmigo? ¿No me dijiste que el día que yo decidía seguirte, tú ibas a estar conmigo todos los días? ¿Por qué en esos momentos donde más te necesité me has abandonado? Dios, con su amor de ternura, con su voz de paz y calma y con un susurro apacible me dice, los días que solamente viste un par de huellas en la arena eran los días que yo te estaba llevando cargado. Los días que solamente viste un par de huellas en esos días de dificultad era donde tú ya no podías con tus propias fuerzas. Y yo te alcé, y yo te levanté, y yo te cargué, y yo caminé contigo en mis brazos. Esos días pueden venir, donde no importa cuántas personas estén al lado tuyo, la soledad puede tocar a la puerta de tu corazón. La ansiedad puede llegar a tu vida. La enfermedad se aparece de repente. El diagnóstico cambia. Tus hijos se enferman. Hay una separación. Alguien en tu familia tiene que partir a la eternidad. Pero Jesús nos dice en esta mañana, cuando eso pase, yo te alzo. Yo te levantaré. Yo te cuidaré con la diestra de mi justicia. No estás solo. Dale la oportunidad a Jesús de caminar contigo. El mensaje de esta mañana es el mensaje de salvación que Dios nos da la oportunidad de escuchar una vez más. Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y le permite entrar, Él entra a tu vida. Él te provee, Él te cuida, Él te sana. Él no se sorprende con nuestro miedo, pero Él echa fuera el miedo. Él aumenta nuestra fe. Él nos da fortaleza.
Yo no sé cómo si usted está preparado, preparada para caminar una vida con Dios, te digo como los noruegos, lykke til videre. Buena suerte. Pero el Jesús que viene a tocar la puerta de tu corazón en esta mañana, Él se va a entregar sin reservas, sin condiciones, ilimitadamente. Cuando tú camines con Jesús, no ores para arriba, dijo un predicador. Háblale porque Él va a tu lado. Háblale al ladito porque Él está caminando contigo. No hay otra forma de vivir una vida con paz en medio de tanto caos, en medio de tanta angustia, en medio de tanta desolación, de la cantidad de noticias tristes que se escuchan por segundo, de la aflicción, de la guerra, los rumores de guerra. Mi jefe dijo el viernes, necesitamos capacitar a un grupo por si acaso alguna cosa rara pase. En Teveita hubo una balacera hace unas semanas y hay un grupo de gestión que está preparándose por si algo pase, ¿no? Y ella decía en ejemplos, por si hay una amenaza o por si viene una nueva pandemia, dijo ella, o por si lanzan una bomba atómica. Y da hasta risa pensar en que eso pueda ocurrir, porque son como eventos muy, muy grandes. Pero ¿y si sales de aquí y te caes? ¿Qué te espera en la eternidad? Yo me reí y dije, bueno, si es una bomba atómica, pues ¿para qué nos escondemos? Pero tengo la convicción de que aunque fuese el último día de mi vida, yo le di la oportunidad a Jesús de caminar conmigo. Y no hay decisión más correcta, más sabia que darle la oportunidad a Jesús. Yo creo que no me voy a extender más, pero quiero invitarle por favor para que se ponga sobre sus pies. Por momentos quiero que mi nombre tenga el mismo